Quisiera que mi historia sea anónima. Actualmente tengo 13 años, pero esto me ocurrió a los 6 o 7 años de edad. Mi abuela materna vive en el estado de Veracruz y me queda 3 días en autobús. Esa ocasión fui. Yo me quedaba 2 o 3 semanas allá. En cuestión, la casa de mis abuelos es muy vieja. Tiene más de 80 años. Y mi familia, por lo que cuenta, es que una temporada se quedaron sin agua por alguna razón que no recuerdo. Es por eso que mi abuelo, junto con mis tíos, cavaron un pozo que les da agua. Ese pozo está en el patio y tiene como una especie de techo triangular. Y es justo ahí que recuerdo esto. Salí a lavarme las manos en el pozo porque nos estaban hablando para ir a comer. Pero en el patio no había luz y estaba oscuro. Me lavé las manos en el pozo y me estaba dirigiendo al comedor cuando alguien me habló. ¡Ey! ¡Ch! Yo creí que era mi primo o alguien que me hablaba, así que volteé. Pero justamente ahí en el pozo había un hombre parado. Él era muy alto, como de 1,80. Yo no lo reconocí, pero mi mamá también lo vio. Lo vio cuando ella era pequeña. A mí me gusta creer que ese hombre era mi abuelo, que nunca conocí, pues mi mamá me contaba que cuando él pasaba por las puertas, se tenía que agachar porque se le caía el sombrero, ya que era muy alto. Me sigue dando un poco de miedo porque cuando voy temo que se me aparezca otra vez, pero no mi abuelo. Quizá algo que se haga pasar por él. Este relato no es mío, es de la mamá de mi suegra. Se cuenta que en el lugar donde vivía su mamá, había un muchacho que estaba enamorado de una muchacha muy bonita. Ella vivía en una comunidad muy cercana del lugar donde habitaban. Él mucho tiempo estuvo detrás de ella diciéndole que fuera su novia. Pero después de mucho tiempo ella aceptó. Anduvieron de novios como 1 año aproximadamente. Pero aquel muchacho contaba que cuando iba a visitarla por las noches, casi al llegar a su casa, podía ver cómo salía una luz muy brillante. Cuando llegaba le preguntaba a su novia que qué era eso, pero ella le decía que no sabía. Para esto él también le preguntaba por su familia, y ella le decía que solo vivía con su mamá. Pero cada que le preguntaba por ella, le decía que no estaba, que había salido unos instantes antes de que llegara. Después de mucho tiempo de andar, él le pidió a su novia que se fuera a vivir con él, a lo cual ella aceptó, y se fueron a vivir juntos a la casa de él, con su mamá. Después de algunos días de vivir juntos, aquel muchacho se dio cuenta que su mujer no comía lo que preparaba su suegra, y que se estaba poniendo muy delgada y se estaba deteriorando. Cada que le preguntaban por qué no comía, ella solo decía que no le gustaba la comida, y siempre decía lo mismo: yo quiero comer lo que hacía mi mamá. Pero cuando le preguntaban qué platillo era, no respondía nada. Él tomó la decisión de ir con su suegra y decirle que le hiciera algo de comer a su hija, porque no quería comer allá. La suegra le propuso ayudarlo y le dijo que trajera a su hija a su casa, pero le dijo que necesitaba estar a solas con ella y que él se fuera. Él, por la preocupación, aceptó. Cuando caminaba rumbo a la casa, se encontró a una persona de la comunidad. Le preguntó que qué andaba haciendo ahí y comenzaron a platicar, pero de un momento a otro, aquel señor de la comunidad le dijo que su suegra era una bruja. Comenzaron a discutir, se dijeron de todo y al final se fue muy enojado. Al llegar a casa le comentó a su mamá lo que dijo aquel señor de su suegra, pero la mamá le respondió algo. Eso es verdad, hijo. Si quieres saber si tu mujer también es bruja, te recomiendo que vayas ahorita y veas qué es lo que están haciendo. Discutió un poco con su mamá, pero al final terminó regresando a la casa de su suegra.
Cuando llegó, se acercó a escondidas de la casa, se subió a una barda para asomarse y se encontró con una escena verdaderamente aterradora. Vio cómo su mujer y su suegra estaban en una especie de ritual, bailando y haciendo cosas extrañas. Pero todo esto lo hacían sin ropa. De un momento a otro pudo ver cómo empezaron a desprenderse cada una de las extremidades de su cuerpo. Mientras hacían esto, su cuerpo se retorcía en el piso y poco a poco se transformaban en un guajolote enorme. Al final se quitaron el último brazo con el pico que se les había formado en la cara, para después extender sus alas, sus grandes alas, e irse volando rodeadas de una luz brillante, como fuego. Él, asustado, se fue corriendo a casa de su mamá y le platicó lo que había visto. Ella le dijo: «No te preocupes, mañana regresas y haces como si no hubieras visto nada. Le dices que regresarás para acá porque estoy enferma, pero no vendrás. Te vas a esconder en su casa y cuando terminen su ritual, les robas sus extremidades para que no vuelvan a hacer maldades». Y así lo hizo. Fue a casa de su suegra al siguiente día en la mañana, pero notó que ya todo estaba limpio y no había ni una señal de su ritual. Ellas estaban comiendo en la mesa un caldo, pero cuando él miró qué era, relataba que se veía como un líquido rojo con trozos de carne. Él les pidió un plato para comer y ver qué era, pero ambas le dijeron que no, que eso era una comida especial para mujeres. Esto no era normal, y terminó por confirmar más lo que hacían por las noches. Pues para esto, se decía que desde hace tiempo, una vez al mes, se perdía algún niño de la comunidad o de la comunidad vecina. En fin, él se fue a trabajar y cuando regresó, esperó a que se estuviera haciendo de noche. Les contó que tenía que volver con su mamá porque estaba enferma, pero justo su plan decía que se escondería y así lo hizo. Después de que su esposa y suegra terminaran aquel ritual y se fueran volando como guajolotes envueltos en ese brillo que parecía fuego, él aprovechó y recogió cada una de las partes de ellas y las quemó. Mientras esperaba que se hicieran cenizas por completo, pasó mucho tiempo. Ya estaba amaneciendo. Solo se pudo escuchar a lo lejos cómo venían unas aves gigantes. Y cuando llegaron a la casa, aquellos guajolotes comenzaron a buscar sus extremidades. Pero cuando notaron lo que había sucedido con ellas, gritaron lamentándose y trataban de apagar el fuego, pero al no poder, se fueron gritando horriblemente. Hasta la fecha, no se volvió a saber de ellas. Buenas noches, audiencia. Esta noche quiero relatar lo que me sucedió cuando cumplí 20 años de edad. De hecho, no es mucho, pues tengo 22 años. Rentaba una casa algo grande junto con mi esposa, donde en su mayoría, esta casa tenía puertas de madera. Las primeras noches en las que llegamos al lugar, comenzaron a suceder cosas muy raras, pues podíamos escuchar por las madrugadas cómo en la azotea se escuchaba a alguien caminar y arrastrar cadenas. Solo eran algunos segundos y después desaparecía ese sonido. Pero al poco tiempo apareció otro extraño ruido. Pues aunque fuera de mañana o tarde, se escuchaba claramente cómo canicas rodaban por el techo. A estos ruidos nos fuimos acostumbrando mi esposa y yo. Ya hasta cuando los escuchábamos decíamos que era el fantasma y que ya había llegado. Sin embargo, una noche mientras cenábamos, pudimos escuchar cómo tocaron la puerta de la cocina, a lo que yo respondí: «Pásale, vente, siéntate a comer». Sin saber del tema paranormal,
Estas palabras habían sido una invitación para que aquel ente se hiciera presente. Aquellos ruidos se dejaron de escuchar, pero en el cuarto donde dormíamos, algo había cambiado. Se notaba más oscuro, más frío, y sentía que alguien nos acompañaba toda la noche. Poco a poco el ruido de aquellas canicas rodando ya no se escuchaban en el techo. Ahora se escuchaban debajo de la cama. Según mi esposa, no era nada, que solamente eran los cimientos viejos de la casa. Pero una madrugada me levanté al baño. Todo normal hasta que regresé a mi cuarto. Pude escuchar aquellas canicas rodando debajo de la cama. Me quedé tranquilo por la explicación de mi esposa, pero al estar más cerca del colchón, pude notar en la oscuridad cómo debajo de la cama salieron varias canicas rodando. Me dio escalofríos cuando aquellas canicas pegaron en la pared y se quedaron ahí. Esto era muy extraño, pues al llegar a la casa hicimos limpieza y nunca vimos canicas regadas. Además, niños no teníamos, así que era imposible que esas canicas hubieran llegado solas. Desperté a mi esposa, pero tenía más sueño que nada, así que me acosté nuevamente. Siempre tengo la costumbre de dejar mis pies afuera de las cobijas, y así justo me dormí. Me desperté porque algo había rozado con mis pies. Pensé que había sido la cobija o mi esposa, así que nuevamente cerré los ojos. Pero algo me apretó con fuerzas mi pie. Grité cuando sentí una mano fría rodeando mi tobillo. Mi esposa se despertó preguntándome si yo estaba bien. Le conté lo que había sentido y no me dijo nada. No me creyó. Me hice a la idea de que había sido un sueño nada más. Así que la noche siguió como cualquier otra. Pero la siguiente fue peor. Estaba durmiendo nuevamente con los pies afuera de las cobijas, cuando de pronto sentí el roce de un dedo en la planta de mis pies, para después sentir claramente cómo una mano fría, helada, tomó mis tobillos y me jaló con fuerza hacia adelante. Audiencia, esa madrugada algo me sacó de la cama y me arrastró varios metros adelante. Mi esposa es testigo y pudo ver cómo en la oscuridad del cuarto algo me estaba llevando. Esa noche no dormimos ahí. Nos fuimos a un hotel a pasar la noche y al día siguiente comenzamos a buscar un cuarto. Tardamos una semana completa en encontrar uno. Una semana completa durmiendo en un hotel. Esta fue mi historia, audiencia. Chao. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Quiero contarles 3 historias que le sucedieron a mi abuelo. Son cortitas, y esta es la primera. Una ocasión mi abuelo y unos amigos se quedaron en una vecindad. Él me cuenta que en el cuarto donde se quedaron no habían camas, solo una hamaca y él durmió en ella. Sus amigos se quedaron en el suelo. Y mientras dormían, en la madrugada mi abuelo escuchó ruidos en el patio. Así que se despertó y se fue a ver. Dice que ahí en el lavadero estaba una señora ya grande llenando una cubeta con agua. Él le preguntó que por qué lo hacía a esas horas de la noche, pero la señora no le contestó nada, ni siquiera lo volteó a ver. Él se regresó a dormir y al despertar, cuenta que amaneció en el suelo, que no sabe cómo llegó ahí, porque ni siquiera sintió que se hubiera caído de la hamaca. Es por eso que mi abuelo habló con la señora encargada del cuarto,
y le dijo sobre lo que vio en la noche. La señora solo le contestó: «No te preocupes, es solamente mi mamá. Ella lleva muerta unos años, pero siempre hace lo mismo». Al escuchar esto, mi abuelo y sus amigos salieron corriendo de ahí. La segunda historia es esta. Yo tengo una hermana, que cada cuando eran vacaciones, ella iba a casa de mis abuelos a pasarlas ahí. Mi abuelo me cuenta que una noche en la que todos ya estaban dormidos, él se despertó porque sintió algo extraño. No me supo explicar qué sensación, pero que algo lo había despertado. Él se paró de la cama y caminó a la ventana. Y al asomarse, vio afuera a mi hermana que estaba ahí parada en la banqueta. Él se sorprendió porque me dijo que ella se veía diferente, como blanca y un poco transparente. Él quería salir para ir por ella, pero de pronto recordó que mi hermana estaba ahí con él, así que volteó hacia la cama. Y ella ahí estaba dormida. No me explico qué pudo haber sido. La última historia es esta. Mi abuelo cuenta que un día fue a visitar a uno de sus amigos a su casa. Su amigo lo hizo pasar y se sentaron en la sala. Así estuvieron hablando. Después de un rato, su amigo le dijo que iría a la cocina por comida. Mi abuelo también se levantó y fueron ambos. Su amigo estaba de espaldas a la sala, pero mi abuelo volteó hacia donde ellos estaban sentados, y ahí en los sillones pudo ver a dos hombres sentados. Describía que estos hombres vestían con ropa que parecían muy antiguas, y uno de ellos parecía tener un traje de charro. Mi abuelo le dijo a su amigo que por qué no le había dicho que había invitado a sus amigos, pero él le dijo que no había invitado a nadie, más que a él. Cuando volteó de nuevo, ya no estaban aquellos hombres en la sala. Yo era una persona que no creía en las cosas paranormales, y cuando mis tíos decían que veían bolas grandes de fuego volar, siempre los escuchaba, pero por dentro creía que eran mentiras, que ellos nos decían eso para que no saliéramos a jugar de noche, o que no estuviéramos de traviesos con los amigos. Hasta un día que viví algo muy impactante en carne propia. Hace 6 años, en el 2018, en Valle de Santiago, Guanajuato, yo tenía alrededor de 22 años. Me gustaba mucho juntarme a platicar con amigos en la calle. Ellos fumaban y a veces tomaban. Yo era estudiante, pero me gustaba mucho hablar con ellos sobre historias, ya que se me hacía muy entretenido. En el mes de octubre del año 2018, aproximadamente las 9:20 de la noche, yo estaba en mi casa y mis amigos estaban a media cuadra. Yo los podía ver, pero no quería salir con ellos. No quería ni siquiera hablarles. No lo sé. Creo que a veces presentimos que pasará algo. Pero esa noche no hice caso a la voz de mi cabeza o de mi conciencia, que me decía que no saliera. En fin, ignoré todo y le dije a mi mamá que estaba en la puerta planchando un pantalón de mi papá. Ahorita vengo. Voy con mis amigos, regreso en un rato. Salí de casa rumbo a donde se encontraban mis amigos a media cuadra. Ellos eran 4 y estaban afuera de la casa de un compa que le decían el Paleta. 2 de ellos estaban fumando cigarro normal y los demás estaban hablando. Al lado de la casa de Paleta vive mi tío Beto. Él estaba sentado en una silla afuera de su puerta de su casa junto a mi tía. Solo lo saludé y seguí hablando con mis camaradas. Aquí hago una pausa. Mi tío, parte de mi papá, y toda la familia siempre nos había dicho de apariciones y que habían visto brujas. Ellos crecieron en una vida muy dura haciendo tabique para poder venderlos y sacar algo de comer, y nos contaban muchas historias, pero jamás le creíamos la verdad. Ya sabiendo esto de mis tíos, yo estaba platicando con el Chema, un compa de la bola de amigos. Ahí se encontraba su hermano, y estaba un chaparrito que por respeto a ellos no diré nombres,
También estaba el Paleta, que era un buen tipo, pero también era un poco engreído. Ustedes saben a qué me refiero. El Paleta estaba tomando cerveza y se veía bien. De hecho, todos estábamos hablando sobre sobrenombres que nos poníamos entre todos, y llevaderas y ese tipo de cosas. Nos estábamos riendo en una forma normal entre los cuatro. Pero entre broma y broma, mi tío, que vivía a un lado del compa Paleta, gritó: «Miren, una bruja». Yo estaba de espaldas a la calle sobre la banqueta viendo a la casa de mi amigo, ya que estábamos hablando de nosotros. Y desde luego que no me dejaría caer en algo tan inocente. Yo pensé que mi tío nos quería asustar y, conociéndolo, después se iba a burlar de nosotros. Pero entonces miré a mi amigo el Chaparro. Miré su cara de miedo y cómo es que se sacó de onda, ya que estaba al frente mío. Y fue aquí cuando volteé. Al momento de voltear hacia atrás observé algo increíble, algo espeluznante que no podía creer. Se me heló la sangre del miedo. En el cielo, ahí estaba una persona volando. Yo sé que muchos no me creerán y a las personas que les he contado me miran con cara de que yo estoy loco. Pero no, esa bruja, ente o lo que fuera, estaba volando a la altura de lo que da un poste de electricidad, tal vez 1 metro más aproximadamente. Y no era una bola de fuego, era tal cual, una persona obesa, muy obesa, pero no se identificaba si era una mujer u hombre. Ese ente traía una bata oscura en su cuerpo, y al volar por encima de nosotros pudimos ver los pies. Cómo es que los movía, como burlándose de nosotros, de nuestra impresión al verla. Y pudimos notar que cuando aquella persona pasaba, las estrellas se ocultaban. Yo sé que se escuchará loco, pero esa persona traía un sombrero tal cual lo muestran en las películas. Yo no sé para qué lo usan, pero lo traía de verdad. Era un sombrero grande con forma de pico y esa bata grande. Además traía una especie de tubo o palo en la cual iba montada. Ese palo no traía la escobeta que tienen las escobas, pero esa cosa iba sentada sobre ese tramo de tubo o palo. Esa cosa iba muy despacio, volando. No le importó que la viéramos. Yo me quedé petrificado y quise sacar valor de la impresión mía. Así que solamente caminé a media calle. No me importó que me pudieran atropellar. Yo solo quería confirmar que sí era una persona que estaba volando. Mi amigo el Paleta me siguió hasta media calle y gritó que iba a sacar un arma. Esa persona que iba volando como que escuchó y solo volteó hacia nosotros. No quiero mentir. Al ver su mirada solo me agaché ya que sentí mucho miedo. Creo que ese miedo no es comparable. Es lo peor que me ha tocado hasta ahora. Solo me agaché y cuando volteé hacia arriba, aquella bruja, aquella cosa, ya se había perdido en la oscuridad de la noche. Todos mis amigos, al ver lo que pasó, corrieron, y mi tío ya se había metido a su casa. Yo me quedé como tieso y solo caminé hacia mi casa. Al llegar a mi hogar le comenté a mis hermanos y a mis padres. Mis hermanos y mi mamá se burlaron de mí. Aún recuerdo la mirada de mi papá. No me dijo nada, pero yo sé que me creyó, porque él no se burló. Solo me preguntó: ¿dónde fue que la viste y cómo era? Dormí varias noches con tijeras en mi puerta del cuarto y puse crucifijos. Al pasar unas semanas pensé que solo había sido algo paranormal y ya. Pero al mes comencé a experimentar cosas. ¿Han escuchado sobre cuando se te sube el muerto? Bueno, pues a mí me pasaba hasta 2 veces por día. No importaba si era de tarde o de noche. Yo solamente me sentaba en una silla en mi casa y ahí me agarraba. Ya no podía moverme. Cuando me iba a dormir tenía miedo, ya que en la madrugada se me recargaba. Se van a burlar, pero cuando yo estaba dormido, a las 2 de la mañana aproximadamente, sentía que alguien se subía arriba de mí y no me dejaba mover.
Lo que hice fue acudir a la iglesia cuando había alguna misa y clamar por el nombre de Cristo. Le pedía que me ayudara porque estaba siendo atormentado. Llevé veladoras e hice oraciones. Todo eso se me fue retirando y jamás volví a sentir aquella cosa que se me recargaba, el muerto. Hasta el día de hoy no me ha vuelto a pasar. Lo último que me pasó fue en este año, en el mes de mayo aproximadamente. Eran las 12 de la noche. Yo estaba sobre mi cama viendo el Facebook. Tenía mi tele encendida y la luz de mi habitación también. Mi mamá y mi hermana se habían ido a dormir. Y en eso, escuché una voz de mujer que me llamó 2 veces. Era la voz de mi mamá. Me levanté de mi cama de un salto y pensé, puede ser algún ratero o alguien que quiere hacernos daño. Tomé una lámpara y un pedazo de tubo y fui a ver. Me acerqué a la puerta del corral y estaba cerrada. Se me ocurrió ir a la habitación de mi mamá. Ahí se encontraba ella y mi hermana bien dormidas. En ese momento no sentí miedo y tampoco lo tomé a mal. Estuve iluminando con la lámpara la cocina y revisé el patio, pero no había nada. Volví a mi habitación, volví a subir a mi cama y justo cuando me estaba sentando, escuché mi nombre nuevamente 2 veces más, pero esta vez con la voz de mi hermana. Pero justo la segunda vez que dijeron mi nombre, alcancé a escuchar una pequeña burla o risa de una mujer. No era la voz de mi hermana como burlándose de mí, era alguien más. Me cayó el 20 y cerré la puerta de mi habitación y apagué la luz. Hice 2 oraciones en nombre de Jesús y me dormí. Lo último que ha pasado en mi casa es algo que pasó este mes, el día 2 de agosto. Le sucedió a mi hermana. Ella me lo contó, yo no escuché nada, aclaro. Ella estaba en su habitación a las 11 de la noche y escuchó claramente como un guajolote o un gallo aleteaba como cuando quieren volar. Lo escuchó en la puerta del corral. Cabe recalcar que su cuarto está al lado de esa puerta y en el corral nada más tenemos un gato y 2 perritos que no ladran. Mi hermana se asustó y me contó. Yo fui a revisar con la lámpara y encendí las luces, pero no vimos nada. Solo le dije a mi hermana que hiciera una oración en nombre de Dios. Yo sé que esto se escucha loco, pero nos ha pasado. Gracias. Hola, buenas tardes. Tengo una historia con fotografía incluida. Somos de ciudad, pero amamos el campo. Mis padres junto con mis tíos compraron en una lotificación unos terrenos. Pues los terrenos están en una zona donde aún no hay casas ni nadie viviendo aún. Mis tíos junto con mis padres sembraron árboles de todas frutas y siempre iban a ver cómo iban creciendo. Una ocasión se fueron mis 2 tíos y mi padre. Son 3 hermanos que decidieron comprar ahí. Y justo en ese lugar se siente una mala vibra en el ambiente. Se siente muy pesado, pues cuentan que se escuchan risas y pasos, pero nadie se ve. Una ocasión mi papá y mi hermana fueron a ver la milpa. Lo extraño es que de lejos vieron como un rótulo se mecía fuertemente, pero no había viento ni nada que lo hiciera moverse. Aquel rótulo de milpa se estaba moviendo bruscamente, pero cuando ellos estaban cerca se dejó de moverse, como si alguien lo hubiera detenido. Otra ocasión mi padre y mis tíos fueron a ver cómo estaban los árboles de marañones. En ese momento mi tío se dispuso a tomar fotografías en el lugar para enseñárselas a su esposa. Pero lo raro de la situación es que andaban solamente ellos 3 y no había nadie más en el lugar. Llegando a la casa, cuando vieron la primera fotografía en particular, se quedaron atónitos y congelados. No sabían cómo la cámara había captado algo tan horrible. Después de ver esta fotografía, se quedaron pálidos y perplejos ante tal situación. Esta fotografía que te voy a mostrar ha perturbado a mi familia desde ese día.
Se puede apreciar a un hombre colgado, pero no sabemos quién es. Y no sabemos cómo llegó a eso. Se ve perfectamente que las ramas de los marañones son muy delgadas para que soporten un cuerpo tan pesado como el del hombre que aparece aquí. La imagen, cada vez que la veo, me sigue dando escalofríos. ¿Han escuchado sobre aquella creencia que dicen los abuelos, sobre no dejar los trastes sucios en la noche, ya que según mi abuela decía que las almas en pena que están cerca llegan a la cocina por el olor de la comida y se quedan ahí por varios días? Yo crecí siendo escéptica a los fantasmas y más con estas creencias, pues pensaba que solo era para que dejara todo limpio en la casa. Sin embargo, cuando crecí y cumplí la mayoría de edad, mi abuelita falleció. La casa se le quedó a mi papá, pues era el único hijo que tenía. Así que después de varios meses de fallecida, decidimos dejar de pagar renta e irnos a vivir a la casa de la abuela. La nueva casa estaba algo vieja. Al entrar estaba el patio lleno de pasto. Al abrir la puerta principal te encontrabas con una sala llena de muebles antiguos. También estaba el baño y la cocina al fondo. Y al frente de la cocina había una habitación en la cual yo me quedé. Justo en medio habían unas escaleras muy grandes que daban la vuelta al segundo piso. Arriba solo habían 2 habitaciones en donde dormirían mi papá y mi mamá y mi hermana mayor. Esto suena algo lindo, pero también daba miedo, porque estaba pegada a un antiguo cementerio. Los cuerpos ya los habían transferido a otro lugar, y según no quedaba nada más ahí. Pero ya iban varias décadas y nadie lo compraba, aun cuando el precio era muy bajo, o al menos eso contaba mi abuela. La única regla de mi abuela era la que ya les dije sobre los trastes. Jamás dejaba los trastes sucios en la cocina, nunca. Era peligroso, según ella. Así pasaron varios meses sin dejar algún traste sucio, pues mi mamá era muy limpia en ese aspecto. Pero cuando mi hermana cumplió sus 20 años de edad, se hizo una pequeña comida invitando a sus amigos y amigas, a vecinos y nosotros nada más, pues la familia era de otro pueblito y no quisieron venir esa noche. La reunión se terminó por ahí de las 2 de la mañana. Los invitamos a quedarse aquella madrugada, pero no quisieron, y todos se fueron a su casa. Cuando todos se retiraron, mi mamá y yo nos quedamos viendo los platos sucios, aún con un poco de comida al igual que los vasos. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde para lavarlos, así que mejor nos acostamos a dormir. Mi mamá y mi papá apagaron las luces de la casa y yo me metí a mi cuarto e hice lo mismo. Me tapé con las cobijas y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté, pues estaban escuchando ruidos. Se oía perfectamente como alguien con una cuchara raspaba el plato de vidrio para después dejar caer la cuchara. Pensé que tal vez era mi hermana que había bajado por algo de comer. Sin embargo, escuché al poco tiempo cómo varios platos y cucharas estaban haciendo el mismo ruido. ¿Toda la familia está comiendo?, me pregunté. Pensé que ya había amanecido, así que me levanté por mi celular, pero solo habían pasado 30 minutos desde que me había acostado. Abrí la puerta muy despacio y miré a la cocina. Estaba oscura y no se veía a nadie. «Mamá, papá, ¿están aquí?», grité, pero nadie me respondió. Corrí a mi cama y me tapé. Traté de ignorar esos sonidos con algún video de internet. Pero el sonido agudo de los vasos chocando con otros era muy evidente, al igual que el sonido de las cucharas golpeando los platos. Me quedé inerte, sudando frío porque nadie estaba en la cocina. Y si nadie estaba en la cocina, entonces ¿de quién eran esas pisadas que se comenzaron a escuchar? No era de una sola persona,
Eran de varias y algunas parecían arrastrar los pies. Pensé que ahora sí había bajado mi familia, así que nuevamente me levanté y abrí la puerta. Pero seguía estando vacía la cocina. Agité mi celular para prender la linterna y apunté hacia el frente, solo unos segundos. Pero nadie estaba cerca y no vi a nadie escondido, intentando hacerme una broma. Me regresé a mi cama con el corazón queriendo salir de mi pecho. Me acosté y cerré los ojos queriéndome dormir rápido. Sorpresivamente aquellos sonidos dejaron de escucharse. Pero en el silencio, escuché el interruptor de la luz de la sala prendiéndose. Desde mi habitación, por debajo de la puerta podía ver que la luz estaba encendida. Y de pronto, empecé a escuchar al mismo tiempo aquellos movimientos de platos, vasos y cucharas, junto con los pasos de personas. Y ahora también ahí afuera se escuchaban susurros, como si hubiera mucha gente ahí afuera, como si estuviera una fiesta. Pensé que algunos invitados se habrían regresado, y esto me alivió más, así que me levanté. Caminé a la puerta y la abrí completamente. Pero la luz no estuvo encendida en ningún momento. La sala y cocina estaban a oscuras, y aquellas pisadas y susurros lo estaban emitiendo muchas sombras que rodeaban el fregadero, justo donde estaban los trastes. Cuando vi esto, inconscientemente pegué un grito que despertó a toda mi familia. Cerré rápidamente la puerta y seguido escuché cómo estaban tocándola muy fuerte. Parecía que la querían derribar. Sabía que lo que estaba afuera no era ni mi mamá ni mi papá, pues escuché cómo mi familia corrió por todo el pasillo rápidamente y bajó las escaleras. Llegaron hasta mi cuarto y yo les abrí. Les conté todo y fuimos a revisar la cocina. Obvio no había nadie, solo que los platos y vasos estaban diferentes, como si los hubieran movido de un lado para otro. La comida de los platos estaba tirada en el piso. Nosotros no lo habíamos dejado así. Mi mamá quería regresar a acostarse, pues aún era muy temprano, pero le dije que no, que aquellos ruidos y aquellas sombras eran muertos que se quedaron en el panteón, y las sobras de la comida los llamaron, justo como decía mi abuela. Ambas nos quedamos esa madrugada a limpiar los trastes, y desde esa noche en mi casa, nunca, jamás se deja un solo plato o vaso sucio en el fregadero. Sé que muchos no creerán esta superstición, pero quizá, y no es en todos los lugares o casas, tal vez solamente es donde hay almas en pena cerca, muy cerca de nosotros. Hola audiencia. Hace poco mandé una experiencia paranormal que tuve y esta vez les quiero compartir otra que me pasó. Por favor, quisiera ser anónimo. Bien, aquí les va. Esa ocasión me encontraba en mi casa mirando Instagram en mi celular. Mis padres seguían en el trabajo y mi hermano se encontraba en la casa de mi abuela. Yo estaba completamente solo en casa. No había nadie más y bien, mientras veía algunos perfiles, mi teléfono se apagó. Supuse que se había terminado la pila, así que solo lo puse a cargar. Cuando lo conecté no prendió, así que lo primero que pensé es que estaba muy descargado y tomaría tiempo para encender. Salí del cuarto y fui a la cocina por un poco de agua, y mientras abría el bule, pude ver por la ventana de la sala a un payaso. Me acerqué a la ventana para ver mejor, pero cuando me asomé no había nadie. En ese momento un escalofrío me recorrió toda la espalda. Cuando me di media vuelta, lo que vi por la ventana de mi cuarto me hizo gritar. Ahí había un payaso pegado a la ventana. Ahí estaba mirándome con una gran sonrisa muy grande.
parecía estar conectada de oreja a oreja. Cuando lo vi le grité que qué hacía y qué diablos quería. Al decirle esto, aquel payaso se quitó de la ventana y desapareció. Yo soy muy miedoso, así que me senté en el sillón pensando y buscando alguna razón lógica de lo que había pasado. La casa estaba en completo silencio, pero entre todo ese silencio aterrador, escuché el tono de mi celular. Corrí a mi cuarto y lo agarré. Era una llamada, pero de un número desconocido. En el nombre de la llamada no habían letras. Arriba, ahí estaba el emoji de un payaso. Con la mano temblando respondí: Bueno, hola, ¿qué quieren? Pero nadie me respondió. Cuando estaba a punto de colgar el celular, una carcajada espeluznante se escuchó de fondo. Yo aterrado le dije que qué querían, que por qué me estaban asustando. Les dije que por qué se reían y ahí sonó la bocina. Respondieron algo aterrador: porque nos gusta asustar a cobardes como tú, que te hacemos llorar. Después de que me dijeron esto, solo escuché una carcajada escalofriante, y a los pocos segundos la llamada se cortó. Completamente pálido del miedo, me acosté en mi cama tapándome con las cobijas. Así asustado me quedé dormido. A la mañana siguiente le conté a mis padres, le dije lo que pasó y cómo pasó. Pero me dijeron que solo había sido una pesadilla nada más. Yo les dije que no había sido un sueño, y para demostrárselos, le enseñé la lista de llamadas. Pero ellos no encontraron nada, ni una sola pista de ese número. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan y quisiera platicarles mi historia. Soy de León, Guanajuato. Esto pasó años atrás cuando trabajaba de guardia de seguridad. Hace 5 años atrás bien recuerdo que me decían cuando entré a trabajar a esa empresa que siempre me cargara un rosario. Ese servicio era una bodega donde guardábamos medicamentos. Recuerdo perfectamente que ese día estaba trabajando cuando llegó mi encargado y me dijo que si me podía quedar a doblar turno. La verdad yo no quería porque tenía planes esa noche, pero como era el nuevo me quedé. Recuerdo que esa ocasión no me pasó nada sino hasta la tercera noche. Justamente a las 3 de la mañana tenía que dar mi rondín y tomar unas fotos. Pero mientras recorría, empecé a escuchar pasos. Al acercarme al pasillo 17, empecé a escuchar que se empezaron a caer las cajas. Yo no creía en lo paranormal, así que intenté hablar por el radio. Pero ya no pude, pues vi enfrente de mí la sombra de un niño de aproximadamente 10 años. Escuchaba claramente cómo él me pedía ayuda con una voz quebrada, mientras se sentía un frío inmenso en el ambiente. En ese momento se me acercó un compañero a auxiliarme, pues me estaba ahogando y no podía respirar. Me preguntaron que qué me había pasado, que por qué me había puesto de esa manera. Cuando me recuperé le conté lo que escuché. Y bien recuerdo que don Martín dijo: «Híjole, ya se le apareció el niño». Don Martín tiene 30 años en la empresa ya, y me dijo que aún no se sabe por qué se oye o se ve aquel niño. Pero se los aseguro, que aún se escucha o se ve aquel niño en esa fábrica.